Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a la formación 2018 de Power Explosive y bueno, yo estoy encantado de poder estar aquí con todos vosotros y vosotras pudiendo compartir este ratillo de lo que más nos gusta, que es aprender sobre el entrenamiento. En este caso, bueno, pues ya estamos en el tercer bloque y bueno, la verdad es que qué rápido pasa el tiempo. Hace nada estábamos haciendo los primeros bloques y módulos y ya vamos, pero vamos, como una carreta, o sea, increíblemente rápidos. Así que bueno, hoy vamos a ver cómo programar tu entrenamiento y sobre todo enfocado a la hipertrofia. Todo esto que yo voy a contar ahora, digamos que obviamente pienso que ya habéis visto el vídeo de David, en el cual ya sabéis todas las bases por las cuales tenéis que saber en sí cómo programar un entrenamiento. Entonces yo cuento con todo ello, por lo que voy a obviar muchas de esas partes, algunas de ellas necesito volver a tocarlas para que entendáis de lo que estoy hablando y ligarlas al módulo de David, pero sobre todo nos vamos a centrar en la hipertrofia, ¿vale? Es decir, qué tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que saber para poder generar una programación y una planificación para aumentar nuestra masa muscular. Así que, bueno, cualquier duda que tengáis, ponerla en el foro, que estamos dispuestos completamente a compartir información, etcétera, etcétera. Y también comentaros que hay una primera parte, que digamos que es la más teórica en este módulo, en la cual vamos a ver diferentes aspectos fisiológicos y no voy a entrar mucho en materia porque aunque sí que tenéis que saberlo, os voy a dejar información, digamos, en todos los estudios en los que yo me baso para que podáis leerla y todos aquellos que estéis interesados os lo dejo a vuestra disposición para que podáis echarle un vistazo y ahondar un poquito más en ello, ¿vale? Así que, bueno, como sabéis, me gusta empezar sabiendo y haciendo saber qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo este módulo, de este ratio que vamos a pasar. Entonces, el primer punto que vamos a ver es qué es la hipertrofia y por qué se produce. Para poder generar masa muscular necesitamos saber qué es y por qué se produce, es decir, qué pilares fundamentales o qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder generar esta hipertrofia y sobre todo porque esto nos va a servir para que si no se está produciendo poder analizar qué es lo que está pasando en el entrenamiento y ver si algo falla, ¿vale? Así que bueno, una vez que vamos a dejar bien lisitos los cimientos, nos vamos a ir hacia los pilares fundamentales que han de darse para poder generar hipertrofia, ¿vale? Veremos que hay algunos que si no se dan vamos a perder, digamos, más rendimiento o mayor capacidad para generar hipertrofia y que hay otros pues que afectarán menos, etcétera. Bueno, ya iremos viendo cuál es la importancia de cada uno. También vamos a ver las variables que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver cuál es la intensidad óptima, el volumen óptimo, la frecuencia, es decir, cuántos días tenemos que entrenar el grupo muscular, movimiento, etcétera. ¿Qué es lo óptimo para generar hipertrofia en todas las variables que podemos llegar a tener en el entrenamiento? También vamos a ver descansos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también de química e hipertrofia. Esto es un tema que la gente no se suele meter porque es un tema bastante tabú, pero bueno, me parece que es bastante importante enseñaros qué es lo que nos dice la evidencia científica, qué es lo que puede pasar si utilizamos productos químicos en sí o usamos la química para poder generar la hipertrofia y cómo puede afectar a nuestra salud. Después de ello, suplementación efectiva para la hipertrofia. Con esta parte del módulo, lo que quiero haceros ver es cuál es la suplementación que mayor evidencia científica la respalda y cuál es la suplementación en sí efectiva que nos dice la ciencia para poder generar hipertrofia. He escogido pero que muy pocos suplementos porque digamos que obviamente yo no soy nutricionista, pero desde mi propia experiencia y desde lo que he leído y tengo entendido quiero traspasároslo a vosotros para que os sea útil y a la hora de, pues por ejemplo, comprar algo de suplementación o el día que os planteéis hacerlo o si alguien os habla de suplementación, pues podáis tener argumentos para saber qué es lo que tenéis que hacer o poder responder ciertas cosas y también formaros en ese tema. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Así que bueno, lo dicho, vamos a empezar y espero que os lo paséis increíble, por lo menos la mitad de lo increíble que me lo voy a pasar yo. Así que vamos a ello. Empezamos. Punto número 1. ¿Qué es la hipertrofia y por qué se produce? Bueno, vamos a empezar con unas definiciones, las cuales he cogido dos, que es de Kappa en 2013 y de Brad Schoenfeld en 2010.
Y bueno, vemos que kappa nos define la hipertrofia como el aumento del tamaño del diámetro transversal de las fibras debido a un aumento de la cantidad de filamentos contráctiles de actina y miosina generado por la síntesis proteica. Vamos a ir punto por punto. La hipertrofia muscular es el aumento del tamaño del diámetro transversal. Es decir, como ya veíamos en los anteriores módulos, sobre todo en el de biomecánica, que ya vimos todos los planos de movimiento, etcétera, digamos que el plano transversal es aquel por el cual yo corto, digamos, por ejemplo, esta botella, imaginaros que es mi bíceps, pues yo la voy a cortar por aquí y me voy a quedar con lo que es el diámetro de, por ejemplo, el vientre muscular, ¿vale? Que sería la zona en la que más diámetro tiene. Entonces, si esa zona aumenta su diámetro, significa que se ha generado un aumento de ese tamaño del diámetro, por lo tanto, el músculo en sí tendrá mayor volumen. Después de ello, nos habla de las fibras, es decir, son las fibras las que se hipertrofian en sí por la cantidad de filamentos contráctiles de actina y miosina, que son unas proteínas que, digamos, que aumentan su cantidad en sí por la síntesis proteica, ¿vale? Después de ello, Barrett-Soppenfeld nos dice que la hipertrofia muscular es el incremento del volumen, volvemos a mencionar el volumen, como veíamos, aumento del tamaño del diámetro transversal, al fin y al cabo si aumenta el tamaño del diámetro, seguramente también esté relacionado con que aumente el volumen. Y durante el proceso de hipertrofia, los elementos contráctiles, entre ellos actina y miosina, se expanden entre sí para soportar el crecimiento. Por lo tanto, si analizamos estas dos definiciones, vamos a ver que la hipertrofia es el aumento de la masa muscular en sí. Obviamente, digamos que esto es una definición muy reduccionista y muy simplista, pero cuando veáis que alguien habla de aumento de masa muscular, vamos a ver que estamos hablando de hipertrofia. Después vamos a hablar si de verdad existen dos tipos de hipertrofia, como mucha gente dice, como es por ejemplo la hipertrofia sarcoplasmática o la sarcomérica. Hay distintas teorías que dicen que dependiendo de qué entrenamiento hagamos, podemos generar más, o sea, un incremento de los elementos no contráctiles, como por ejemplo puede ser el agua intramuscular, el colágeno, etcétera, etcétera. O también podemos aumentar el incremento de los elementos contráctiles, que serían en sí, como veíamos, por ejemplo, las proteínas como actina y miosina que componen los músculos, ¿vale? Entonces vamos a ver si esto es cierto, si podemos vincular y hacer un entrenamiento para uno o para otro. Nos vienen aquí los amos de la fisiología y nos dicen que cuando comparamos diferentes entrenamientos, por ejemplo, un entrenamiento de un powerlifter podría ser una serie de un 6RM, ¿vale? Y un entrenamiento de un culturista, entre comillas, podría ser 5 series de 6RM, porque obviamente el entrenamiento del culturismo está vinculado a un mayor volumen de entrenamiento. Pues vemos que cuando tenemos un mayor volumen de entrenamiento se produce una mayor señalización proteica. Esto no me voy a entrar en materia de qué es, lo único que quiero que sepáis es que a mayor señalización proteica, digamos que hay mayores posibilidades de que se genere una hipertrofia en sí, ¿vale? Tenéis el estudio, de hecho, todos los estudios en los que me baso os lo dejo aquí, también los tenéis vosotros en toda la carpetilla que os vamos a dejar, por si queréis meteros y leer sobre qué trata la señalización proteica, ¿vale? Pero luego, cuando vemos y comparamos, digamos, el entrenamiento entre culturistas y powerlifters, o gente, digamos, que se genera hacer levantamiento de potencia o de fuerza máxima, o halterófilos también, vemos que los culturistas muestran un pequeño aumento en el número de capilares por fibra, lo cual también aumenta las posibilidades y favorece el aumento de la ganancia, o sea, la ganancia en sí de masa muscular. Pero claro, después de analizar toda la literatura, nos viene Barrett-Soppenfeld y nos dice que el aumento o el cambio en el fluido intramuscular es un área intrigante de debate, es decir, el fluido intramuscular en sí serían los elementos no contráctiles, ¿vale? Lo que no serían las proteínas y los elementos que se contraen y generan un movimiento, ¿vale? O una energía cinemática, ¿vale? Entonces, luego vemos que cuando nosotros entrenamos, podemos llegar, y de hecho hay estudios como el de McDougall, en el cual nos dicen que el glucógeno, es decir, elementos que no son contráctiles, como el glucógeno, sí que aumentan cuando hacemos un entrenamiento hasta un 66%. Entonces, a esto podríamos llamarlo hipertrofia de estos elementos no contráctiles porque para ellos se está generando, digamos, un aumento en sí del número de elementos de glucógeno, ¿vale?
Y también tener en cuenta que cuando nosotros, tenemos que sintetizar en sí, por ejemplo, glucógeno, necesitamos para 1 gramo de glucógeno 3 gramos de agua. Por lo tanto, en sí lo que estamos ganando serían, 4 gramos de elementos no contráctiles. Entonces podríamos decir que se genera una hipertrofia de elementos no contráctiles, pero vamos a ver si esto de verdad es así. Pues coge Brad Schopenfield y nos dice que no hay evidencias significativas y en sí no podemos llegar y decir un sí rotundo y ponerlo encima de la mesa de que se produzca una hipertrofia sarcoplasmática en ausencia, es decir, en ausencia del incremento de la fibra muscular. Es decir, normalmente cuando una hipertrofia, es decir, cuando la fibra muscular hipertrofia, se produce una hipertrofia sarcoplasmática, ¿vale? Es decir, de los elementos no contráctiles. Y al revés, es decir, y viceversa también. Cuando se produce una hipertrofia de los elementos no contráctiles, está ligada a una hipertrofia de los elementos contráctiles, por lo que no se pueden separar, ¿vale? El aumento de la fibra muscular se produce en paralelo a los demás elementos no contráctiles, por lo que es errónea la idea de que el entrenamiento tipo culturista no provoca adaptaciones hipertróficas no funcionales. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que el entrenamiento del tipo culturismo para el aumento de la masa muscular obviamente puede llegar a definirse como un entrenamiento funcional. Quiero ahondar y mucho en el tema de que se ha visto que ahora en redes sociales hay como una especie de movimiento en el cual dicen pues, que el entrenamiento para la hipertrofia trae muchos males en el sentido de lesiones, etcétera. El problema de todo esto es que no nos damos cuenta de que mucha cantidad de gente es sedentaria. Entonces, ya solo de por sí generar una contracción en el músculo tiene beneficios a nivel del organismo, a nivel psicológico, y esto es muy bueno. Es decir, obviamente un entrenamiento de no pain no gain en el cual te estoy reventando a volumen de entrenamiento y acabas reventado, eso no está bien y no es sano. Ahora, un entrenamiento de hipertrofia bien planificado, bien llevado, es más que sano, porque de hecho hay estudios que nos dicen que a mayor masa muscular, mayor longevidad, ¿vale? Y incluso la fuerza también es un indicador de mortalidad, es decir, una persona que tiene mucha fuerza, por ejemplo en personas mayores hay estudios que nos dicen que los que tienen mucha fuerza en sí, está demostrado que viven más tiempo, ¿vale? Por lo que, por favor, no critiquéis a una persona cuando está aumentando su masa muscular, etcétera, etcétera, porque seguramente, si tú no lo estás haciendo, él o ella tienen muchísimas más beneficios que tú, ¿vale? Así que, bueno, esto como apunte, que ya sabéis que a mí me gusta hablar mucho de estas cosas, y bueno, vamos a ver cómo se produce en sí la hipertrofia. Bueno, uno de los primeros procesos es la mecanotransducción. Esto lo que significa es que hay un estímulo en el músculo en sí por el ciclo en el cual se estira el músculo y se contrae el músculo ante una carga, ¿vale? La carga de por sí puede ser, pues por ejemplo, una carga externa, como es en sí por ejemplo, nuestro propio peso corporal cuando hacemos unas flexiones, o incluso puede ser una carga interna, como es en sí el levantar el propio brazo. Es decir, cuando yo quiero levantar mi brazo, ya tengo un peso que es mi antebrazo, el cual tengo que resistir y mi bíceps tiene que contraerse, ¿vale? Pues digamos que de ese estímulo de estiramiento y cortamiento, es decir, estiramiento cuando voy hacia abajo, acortamiento cuando subo, eso genera un estímulo mecánico en el músculo en sí, que empieza a producir, digamos, una serie de pasos para que se genere hipertrofia, ¿vale? Después de este estímulo se produce una activación de las proteínas de membrana, lo mismo, no me voy a meter, lo único quiero que lo sepáis, o que por lo menos os suene, y después de ello las señales mecánicas, que una señal mecánica sería pues en sí el movimiento, se traducen a señales químicas que ya empiezan a pasar ciertas cosas dentro del músculo. Entonces, la mecanotransducción es una de los factores por los cuales se produce la hipertrofia, ¿vale? Aquí tenéis el estudio, si queréis meteros en materia, y vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Después de ello, la señalización, ¿vale? En la señalización se produce una modificación hormonal y también se puede producir, esta modificación hormonal puede venir por la rotura, la micro rotura de fibras, ¿vale? Aquí vemos como hay una biopsia muscular y muchas veces ha pasado pues que tenemos, digamos, micro roturas
que lo que genera esto es una alteración hormonal porque el cuerpo entra, digamos, en un estado de alerta y necesita ciertas herramientas que activar para poder generar, digamos, la cura o poder arreglar esas micro roturas que se producen a nivel muscular, ¿vale? Después de ello, la síntesis de proteína. Esto es muy, pero que muy importante. De hecho, ya nos lo comentaba nuestro compañero Guille en su módulo de nutrición, del balance, digamos, proteico, ¿vale? Es decir, la síntesis de proteínas, en lo que se basa para poder generar una hipertrofia es que imaginaros que yo tengo un muro con 100 ladrillos, ¿vale? Pues si yo quiero generar mayor masa muscular o yo quiero aumentar de tamaño mi muro, yo tengo dos opciones. Uno es poner más ladrillos o dos es dejarlo como está. Ahora, para poner más ladrillos, como veíamos, tenemos que tener distintas cosas en sí en cuenta, como es, por ejemplo, el estímulo con esta carga externa o interna que produce la mecanotransducción, el proceso de mecanotransducción, la señalización, modificación hormonal y romper fibras. Entonces, ¿qué pasa? Que para este tipo de proceso necesitamos unos estímulos externos, ¿vale? En estos estímulos externos vamos a perder ciertos ladrillos. Por ejemplo, si yo hago un entrenamiento y tengo 100 ladrillos, voy a generar unas adaptaciones por las cuales con la fatiga voy a perder ladrillos. Imaginaos que pierdo 10 ladrillos y entonces al final del entrenamiento tengo 90 ladrillos. ¿Qué pasa? Que si yo genero una síntesis proteica, es decir, el balance de ladrillos que tenía antes con los que tengo ahora luego es positivo, es decir, si yo tenía 90 parto con 100, me voy a 90, pero luego tengo 102, yo ya he ganado 2 ladrillos en mi muro, que sería un aumento en sí de la masa muscular. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es muy simple, es como si tuviéramos unas balanzas. Tenemos la síntesis proteica y tenemos la degradación proteica. Si la síntesis proteica pesa menos, es decir, hay menos síntesis proteica que degradación, es decir, si yo quemo más músculo de lo que gano, ¿vale? Es decir, si pierdo más de lo que gano, obviamente voy a acabar perdiendo. Pero si yo gano más de lo que pierdo, mi músculo se va a ver favorecido para ese proceso de aumento de masa muscular, ¿vale? Vamos a irnos a los pilares fundamentales que han de darse para generar la hipertrofia, ¿vale? La primera parte, digamos que ya hemos pasado toda la parte en sí de fisiología, nos queda un pelín, pero esta parte ya empieza a ser cañera. Voy a beber un poco de agua, que estoy un pelín malillo de la garganta y bueno, tengo que cuidarme porque si no, no vais a escucharme de aquí a media horilla. Empezamos. Tensión mecánica. Muchos de vosotros, si nos seguís por las redes sociales a gente que hablamos sobre hipertrofia o habéis escuchado o habéis leído algo sobre hipertrofia, tensión mecánica tiene que ser un concepto que estáis súper familiarizados con él, ¿vale? La tensión mecánica, si vamos a la definición, es la fuerza que provoca primariamente la respuesta hipertrófica a un régimen de entrenamiento contra resistencia, ¿vale? Es decir, que la tensión mecánica es uno de los pilares fundamentales para generar hipertrofia, ¿vale? Ahora veremos cómo podemos producir esa tensión mecánica o cómo se produce, pero tenemos que saber de qué se compone. Uno, de la intensidad de la carga en sí, es decir, si yo tengo una carga muy baja, ¿vale? Digamos que hay una relación lineal entre la intensidad de la carga con la tensión mecánica. Si yo tengo una carga muy baja, obviamente esa carga no va a generarme unos estímulos de los cuales yo me tenga que adaptar o que me puedan generar algo de fatiga, etcétera, etcétera. Es decir, si yo estoy acostumbrado a levantar 100 kilos en curl de bíceps y de repente yo levanto mi codo, por mucho que me haga 50 repeticiones así, seguramente no suponga ningún tipo de estímulo. De hecho, un ejemplo muy claro es el de los gemelos. Es decir, los gemelos son de los músculos que más se mueven a lo largo del día porque provocan ciertos movimientos en el tobillo que cuando nosotros andamos tenemos que demandarlos muchos. Entonces, ¿qué pasa? El gemelo es un músculo muy pero que muy difícil de hipertrofiar porque se necesitan unas intensidades muy altas y también se necesitan, digamos, diferentes variables, pero de una manera bastante exageradas, entre comillas, para poder generar adaptaciones
que generen mayor masa muscular, porque ya de por sí los trabajamos durante todo el día que estamos de pie, andando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la intensidad de la carga en sí es muy importante. Hay digamos una especie de relación lineal entre la intensidad de la carga con la tensión mecánica, es decir, que sería algo así: a mayor intensidad, mayor carga mecánica generamos. Y aparte de ello, tenemos que tener en cuenta también la duración de esa tensión muscular, es decir, el tiempo que dura esa carga. Porque si yo tengo una intensidad muy alta, pero el tiempo en el cual yo la estoy soportando es muy bajo, a mi cuerpo o a mi organismo o a los procesos por los cuales yo tengo que generar o me tiene que generar una desestabilización en mi organismo para poder adaptarme, como veíamos en el módulo 1, o sea, en el módulo 1 del tercer bloque, en la charla de David, yo necesito generar un estímulo para conseguir una adaptación. Y si ese tiempo no me genera un estímulo en sí que luego me provoque una adaptación, ya estoy perdiendo uno de los dos componentes. Por lo tanto, la tensión mecánica no se va a producir, ¿vale? Después de ello tenemos el daño muscular, que el concepto sería el daño muscular inducido por ejercicio, ¿vale? Y vemos como, por ejemplo, tenemos aquí, digamos, una biopsia en la que la foto A son los sarcómeros que están con las alineaciones perfectas. Y luego tenemos en la foto B los sarcómeros de un músculo tras haber recibido estímulos excéntricos y que están afectados por el daño muscular. Vemos aquí cómo ya no están, digamos, en una alineación perfecta, y esto es producto del daño muscular, ¿vale? Sabemos que las contracciones excéntricas con una tensión mecánica bastante alta y generan un mayor daño muscular, ¿vale? Entonces, dentro de la tensión mecánica teníamos dos variables, dentro del daño muscular tenemos tres variables: tipo, intensidad y duración del entrenamiento, ¿vale? En base a cómo juguemos con esas tres variables podemos llegar a tener beneficios del daño muscular. Ahora bien, ¿cómo de importante puede llegar a ser este daño muscular? Porque, claro, veíamos que en la tensión mecánica relativamente era un poco lineal, ¿no? Es decir, es muy importante tener una tensión mecánica para poder generar ganancias de masa muscular. Entonces, ¿de verdad es la relación tan lineal como que a mayor daño muscular podemos generar mayor masa muscular? Y claro, es que tenemos a nuestro colega, tenemos a Dimitri, que siempre nos dice lo mismo. O sea, vamos a ver, si sales de aquí sintiendo las piernas, es que no has hecho nada. O sea, no vas a ganar nada de músculo y no puedes hacerlo. O sea, como bien nos dice él, hasta que no sientas las piernas, no puedes hacer nada más, porque no vas a ganar músculo. O sea, hazlo hasta que no sientas las piernas, ¿vale? Y claro, pues llega nuestro científico loco, que es Homer Simpson, y es que a él no le cuadra, ¿sabes? A él no le cuadra que de verdad tengas que reventarte tanto para poder generar esa hipertrofia, y que de verdad es así como se genera el músculo. Entonces, tenemos un estudio de damas y colaboradores en el cual me parece pero que muy importante que entendáis, porque de esta manera vais a ver y vais a entender cómo de importante es el daño muscular, ¿vale? Digamos que tenemos diferentes semanas en las cuales lo que estamos viendo es cómo se reparte en sí el daño muscular o la hipertrofia, ¿vale? Entonces, cuando nosotros repartimos el daño muscular pero que muy, es decir, el porcentaje de daño muscular es muy alto, como vemos aquí en esta línea, ¿vale? Vemos como la hipertrofia, que es la línea verde, es muy baja, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué nos está diciendo? Pues que a mayor daño muscular no se genera una hipertrofia que sea muy grande. Ahora bien, cuando empezamos a bajar, digamos, el daño muscular, el umbral del daño muscular, la hipertrofia, vemos cómo empieza a ser más alta. ¿Por qué? Porque digamos que tiene el daño muscular, obviamente, un pequeño rol en generar la hipertrofia, porque como bien veíamos, esa señalización, pero no es un pilar fundamental a tratar, ¿vale? Es decir, no tenemos que terminar reventados con las agujetas siempre. Obviamente, las agujetas pueden ser un pequeño indicador para saber si hemos trabajado bien el músculo, pero a mayor agujetas, a mayor daño muscular, no se genera mayor hipertrofia, ¿vale? Luego tenemos el estrés metabólico, que lo que genera el estrés metabólico son, digamos, la acumulación de metabolitos inducidos por el ejercicio físico. Es decir,
Cuando yo estoy haciendo un esfuerzo muy intenso o bastante intenso en cuanto a intensidad relativa y a mi cuerpo no le doy tiempo a poder generar la energía que necesita de una manera óptima, en el tiempo en el que lo estoy haciendo, mi cuerpo va a sacar energía de ciertas vías por las cuales van a generar, una secreción de ciertas sustancias que son estos metabolitos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, para que os hagáis una idea, el estrés metabólico en sí o la acumulación de los metabolitos es cuando nos quema muchísimo, pero muchísimo el músculo. De esto que dices, ¡buah! He terminado con el bíceps, esa que me quema, o sea, notaba ya un ardor increíble. O estoy haciendo sentadilla búlgara y tenía los cuádriceps que me quemaban, ¿vale? Entonces, ahí lo que se produce es que se aumenta el reclutamiento de las fibras, la respuesta hormonal es mayor, las mioquinas, que son, digamos, un factor también importante en la producción de masa muscular, es decir, en el proceso, también se ven alteradas, la producción de las mismas. Hay muchísimas, pero muchísimas variables que se ven beneficiadas del estrés metabólico, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos que coger todos estos pilares fundamentales que se dan en la hipertrofia y tenemos que hacer un pequeño resumen práctico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elaborar un esquema sobre el rango de repeticiones y el tipo de mecanismo en el cual estamos yendo, ¿vale? Si nosotros hacemos un rango de repeticiones menor de 6, seguramente nos estamos moviendo en un mecanismo de tensión mecánica, porque vemos que la intensidad, que veíamos que era uno de los factores muy importantes en la hipertrofia, la intensidad de esa tensión mecánica es muy alta, ¿vale? Y aparte de ello, la intensidad que nosotros tenemos que manejar también es muy alta, es decir, por ejemplo, a más del 85% del 1RM. Después de ello, si queremos generar daño muscular en sí, entre comillas, es decir, como bien veis aquí abajo, pongo que en todos los rangos de repeticiones se producen los 3 mecanismos. Ahora bien, dependiendo de cómo juguemos con ellos, podemos priorizar más en uno o en otro, ¿vale? De 6 a 12 repeticiones podríamos generar un poco más de daño muscular y el 1RM estaría en torno al 85 y 70% del 1RM, ¿vale? Entre esa franja tenemos que movernos. Ahora bien, esta parte de aquí, quiero que os quedéis con ella porque luego lo veremos Luego veremos qué es lo que pasa en la parte de intensidad en este cuadrito, ¿vale? Luego os recordaré a qué me estaba refiriendo. Entonces, después, si nos vamos a intensidades ya más bajas, como por ejemplo a menos del 70%, vemos cómo empieza a priorizar un pelín más el estrés metabólico y nos iríamos a más de 12 repeticiones. Ahora bien, mucha gente dice, hostia, pero ¿a qué repeticiones me tengo que ir para poder generar músculo? Bueno, pues en todo el rango de repeticiones se genera hipertrofia, ¿vale? Ahora bien, luego veremos en qué porcentaje tenemos que movernos o cuál es el mejor porcentaje para poder generar hipertrofia, ¿vale? Y bueno, si tenemos que priorizar y ver qué es lo realmente importante para ganar masa muscular, Brad Oppenfield nos dice y nos empieza a dar un poquito de luz sobre ello, y vemos que aquí en la pirámide de los gains que tenemos a la izquierda, pues vemos que pone entrenar duro, una buena nutrición, una manipulación digamos de las variables, tenemos el sueño, tenemos muchísimas cosas más, etcétera, pero como vemos, en sí es muy importante entrenar. Lo que quiero que os centréis en ello es que es muy importante entrenar. ¿Por qué? Porque si yo no genero esas adaptaciones, esos estímulos que luego me generan adaptaciones con las cargas, es prácticamente imposible poder generar algo de hipertrofia, porque necesito de cargas para poder dar estímulos y que se conviertan esos estímulos en procesos anabólicos, es decir, de crear masa muscular, ¿vale? Y como vemos, en la siguiente también tenemos lo demás, es decir, tenemos la misma pirámide, pero de otra manera, pero vemos que la base de la pirámide sigue siendo entrenar duro, después la nutrición y luego ya otros factores como la suplementación, el sueño, la técnica, la manipulación de las variables, etc. Pero bueno, a mí esto me gusta, pero como estamos en la formación 2018 de Power Explosive, me gusta muchísimo más esto. Primero, comer, vale, es importante. Entrenar es muy, pero que muy importante. Y seguir estudiando es súper importante, porque cada día salen diferentes papers, salen diferentes investigaciones, puedes leer muchas cosas que hagan que tú mismo critiques tu proceso de hipertrofia
y puedas aprender de lo que estabas haciendo, de si lo que estás haciendo ahora mismo es lo óptimo, de si puedes cambiar algunas cosas, etcétera. Y si de verdad no estudias y no te interesas por poder seguir aprendiendo más de lo que te está gustando, que es como seguramente sea el aumento de masa muscular, porque si no, no estarías aquí, no puedes mejorar, ¿vale? Porque siempre vas a estar haciendo lo mismo que hace todo el mundo y no te vas a poder desmarcar, ¿vale? Así que una de las partes fundamentales de aumentar la masa muscular es estudiar y aprender sobre ella. Después de ello tenemos dormir, tenemos repetir y tenemos no dejar de hacer todo eso nunca. Vale, tercer punto, variables a tener en cuenta para programar la hipertrofia. Este módulo de programación me voy a centrar mucho en cómo jugar con las variables y qué tenemos que tener en cuenta de cada variable para luego poder crear nuestro sistema o nuestra programación de entrenamiento de una manera óptima, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver muchas variables, nos vamos a centrar sobre todo en tres, que son la intensidad, la frecuencia y el volumen de entrenamiento. Y luego iremos viendo más cosillas, pero esta parte a mí la verdad es que me parece la mejor de todo el módulo y he disfrutado muchísimo tanto leyendo como haciendo las infografías, es decir, la presentación en sí, y sobre todo aprendiendo mucho de todo lo que he leído, ¿vale? Así que intentaré que sea simple y sobre todo muy, pero que muy práctico. Vamos a ello. Lo primero. Normalmente, lo primero que se nos viene a la cabeza es la intensidad de la carga, porque claro, tú te pones en el gimnasio y tú ves que tienes muchas máquinas, ¿no? Que tienes muchas mancuernas, que tienes una barra de 20, que tienes una barra de 10, que tienes discos de 20, de 25, de 10, de 15, de 5, tienes 1000 pesos por mover. Pero claro, o sea, tú no sabes qué peso tienes que mover o lo primero que tienes que tener en cuenta es el peso que tienes que mover y a partir de ahí empezar a valorar qué es lo que tienes que hacer con ese peso. Pero claro, si tú no sabes lo que te supone ese peso, no sabes qué adaptaciones vas a generar o si de verdad vas a generar masa muscular de una manera óptima, ¿vale? Por lo tanto, si tuviéramos que definir la intensidad, sería la demanda al organismo, que sería en sí la carga real, de tipo fisiológica, mecánica, técnica y emocional. Muy importante la parte emocional de la intensidad. Es decir, 2 días que hayas comido, descansado, que hayas hecho lo mismo, si estás un poco menos motivado, si estás un poco... te cambia el 1RM, ¿vale? Es decir, el 1RM, como veíamos en otros módulos, por ejemplo, en la formación del especialista en precio banca, el 1RM cambia de una manera brutal independientemente de que tengas todas las variables completamente bajo, digamos, muy controladas. Porque tú no sabes cómo estás cada día hasta que de verdad intentas levantar una carga determinada y puedes llegar a estimar. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo la planificación de dominadas y intento replicar todos los días lo mismo que hago, ¿vale? Y obviamente es muy difícil, pero los días que lo consigo nunca estimo el mismo 1RM, porque un día estoy más motivado, porque otro día he tenido que hacer un entrenamiento determinado a los chicos que doy abajo las clases aquí en el centro de Power Explosive y me ha demandado X, digamos, cosas, por ejemplo, psicológicas de comerme la cabeza porque había un chico que le molestaba X o porque hay uno que quiere mejorar su rendimiento en Y. Entonces, todo ello afecta muchísimo. Entonces, la parte emocional es muy importante. Y luego, después de ello, nos dice que es en cada repetición, es decir, cada repetición genera o tiene una intensidad determinada. Yo puedo hacer una repetición con 90 kilos, hacer 3 repeticiones con 90 kilos y que en cada repetición esos 90 kilos supongan una intensidad distinta. ¿Por qué? Porque conforme voy haciendo repeticiones y de verdad lo hago bien, me fatigo más. Si me fatigo más, esa carga real es mayor. Es decir, si yo empiezo con 10 y voy muy bien, pero a las 50 voy así, esa carga no es la misma para mi organismo, ¿vale? Que como bien vemos, decíamos que eran demandas al organismo. Y luego también está determinado para la relación de entre lo realizado y lo realizable. Es decir, si yo cojo esta botella y me pongo a hacer pull de bíceps, esta intensidad es muy baja, porque lo realizado, que podrían ser 10 repeticiones, y la diferencia o la relación entre lo realizado y lo realizable es muy grande.
Porque yo podría haber hecho 10, o sea, yo he hecho 10 repeticiones, pero podría haber hecho 1650. No lo vamos a cuantificar ahora porque si no sería un coñazo y tendríais que pasar el vídeo como 3 horas. Pero esta intensidad sería muy baja, entonces también tenemos que tener en cuenta que es esta diferencia entre lo realizado y lo realizable, que lo podemos cuantificar por escalas de esfuerzo percibido, etc. Entonces, mucha gente dice que, claro, como veíamos antes, para, por ejemplo, simplificar todo esto, incluso yo mismo ponía que para ir de 6 a 12 repeticiones, tenemos que ir a un porcentaje de 1RM de entre el 85 y el 70% del 1RM. Pero, ¿de verdad esto es así? Es decir, ¿todo el mundo va a hacer entre 6 y 12 repeticiones cuando está entre el 85 y el 70% del 1RM? Porque seguramente no, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Es decir, Manolo le está diciendo a Juan que ambos, con el 70% del 1RM, hacen 10 repeticiones, porque lo ha leído en revistas de estas fitness increíbles, le han dicho que con el 70, 10 repeticiones. Entonces, claro, coge Juan y le dice, vamos a ver, Manolo, es que no tienes ni idea de ciencia. O sea, voy a darte con el paper en la cara y te voy a enseñar cómo de verdad esto no es así. O sí, igual es Juan el que se está equivocando, ¿vale? Pero vamos a ver, es que si analizamos la literatura, vemos como a un porcentaje de RM determinado, hay gente que, por ejemplo, al 100%, obviamente si es al 100%, solo podemos hacer una repetición. Si vamos al 95%, vemos como muchos de ellos nos hacían 2 repeticiones. Si vamos al 93%, vemos como muchos nos hacían 3. Si vamos al 90%, vemos como hacían 4, pero realmente de 3 a 4. 87, 5, 5, 5. 85, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5. Es decir, ya empieza a haber una diferencia de 1. 83, 7 y de repente 6. Al 80, 8, de 8 a 9, 8, 7, es decir, un rango desde 7 hasta 9. En 77% de 1RM, en un rango de 10 a 8. Al 75, en un rango de 10, incluso 12 a 8. Es decir, ya tenemos un rango de 4 repeticiones. Pero, por ejemplo, si vamos a un 65%, vemos como había gente que hacía solo 15, había gente que hacía de 20 a 25, o un 67, gente que hacía 12 y gente que hacía 18. Entonces, como siempre, todo depende de cómo de especialista o cómo te hayas vuelto de especialista en ese rango de repeticiones, depende también de cuánto tiempo lleves entrenando, de la técnica, depende de muchas cosas, de incluso si habías entrenado un tipo de deporte antes, por ejemplo, triatletas, con una intensidad de un 1RM determinado, pueden hacer muchas repeticiones, ¿vale? Más que gente, por ejemplo, sedentaria, obviamente, o gente que lleve entrenando o haga un entrenamiento determinado, por ejemplo, de hipertrofia, los triatletas aguantan mucho más volumen, ¿vale? También por cómo son fisiológicamente, por cómo tienen hipertrofiadas o trabajadas los diferentes tipos de fibras, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como bien dice Juan, pues vamos a ver, Manolo, a saber cuántas repeticiones te haces y como siempre depende. Cada persona tendría que cuantificar cuántas repeticiones hace con ese con ese porcentaje del 1RM. Luego, por ejemplo, tenemos otro paper en el cual nos dice cuáles son, digamos, las repeticiones que se podrían hacer diferentes mujeres si están entrenadas o no están entrenadas en diferentes ejercicios. Por ejemplo, si nos vamos aquí a AC, que sería, lo tenemos aquí, Arcurn, lo que hacen es que, por ejemplo, con el 40% hacen 24 repeticiones, pero aquí las entrenadas hacen 33 repeticiones. Con el 80% ellas hacían 6 repeticiones y con el 80% hacían 7 repeticiones. Y aquí lo podemos ver también, o sea, en todos los ejercicios. Es decir, que también depende el estado de entrenamiento en el que estemos es decir, si estamos entrenados o no estamos entrenados. Y luego también habría que ver cómo de entrenados estamos en sí y cómo afecta este nivel de entrenamiento a nuestro rendimiento, ¿vale? A ver cuántas repeticiones podemos hacer con ciertos porcentajes. Y claro, Arnold Schwarzenegger nos dice que dejemos de comernos la cabeza, que en sus tiempos se limitaban a limitar como borricos, o sea, a levantar como borricos y punto, porque es que no tenía nada más, y mírale cómo llegó, obviamente, estaba cuadrado el tío, ¿vale? Luego vemos, por ejemplo,
Otro estudio que también nos está diciendo que es así, es decir, que no podemos llegar y cerrar que con 75% de 1RM podemos hacer solo X repeticiones. O sea, vemos que con el 75% como mínimo, en este estudio de Bradshaw, Penfield, Brett Contreras, etcétera, etcétera, mínimo se hacían con el 75, 7 repeticiones y máximo 24 repeticiones. Luego vemos que las repeticiones realizadas con el 30% del 1RM en la prensa de piernas era mínimo 30 y máximo 71. Por lo tanto, o sea, ¿cómo puedes decirle a una persona que tiene que ir al 30% del 1RM y hacerse 33? Es imposible, porque no sabes de verdad si esas repeticiones que le has pautado son cierta intensidad o necesita esa intensidad que tú le estás pautando porque no le conoces, ¿vale? Y luego, claro, aquí nos dicen pues que a qué intensidad tenemos que ir para hipertrofiar al máximo los bíceps, porque claro, nosotros muy bien queremos saber cuál es la intensidad y después de haber visto esta introducción, pues venga, va, dime cuál es la intensidad, ¿es un 70? ¿Es un 100? ¿Es un 30% de RM? ¿Cuál tengo que hacer? ¿Vale? Porque claro, siempre los profesores de la carrera siempre están diciendo que de 6 a 12 repeticiones, etc. Entonces, bueno, vamos a verlo. Lo primero, intensidades altas, es decir, cargas altas, ¿de verdad nos sirven para poder generar hipertrofia o son las más adecuadas? Pues vamos a ver cuáles son los preses, o sea, los pros y los contras. Los preses no, los preses son press de banca, press inclinado, pero eso es otra historia. Cargas altas, digamos que lo podemos clasificar dentro de cargas que sean de igual, es decir, de 6 o menos repeticiones. Beneficios. Nos aportan mucha, pero que mucha tensión mecánica. Esto es un beneficio porque veamos que es un pilar fundamental para poder generar hipertrofia. Lo que no nos interesa mucho es que el tiempo bajo tensión, que sabíamos que era una variable interesante de la tensión mecánica, es que es relativamente baja. Es decir, claro, si yo me hago 6 repeticiones, pues en torno a 15 segundos estaré haciendo la serie. Entonces, series de 15 segundos, digamos que el estrés metabólico en sí que estoy consiguiendo en el músculo es bastante poco. Entonces, ¿es la mejor opción? Pues bueno, es una opción, pero tendremos que compararla con las demás, ¿no? Si nos vamos a cargas bajas, si nos vamos al otro extremo, vemos que cargas bajas podríamos meterlo dentro del saco de más de 15 repeticiones y el problema de esto está en que la tensión mecánica en sí, aunque sí que se produce una tensión mecánica, es bastante, pero bastante baja. Luego, el tiempo bajo tensión, que veíamos que era un factor importante de lo mismo de la tensión mecánica, sí que es bastante alto y el estrés metabólico, la acumulación en sí de los metabolitos, también es bastante alto. Entonces, la carga usada es insuficiente, o sea, esto quiere decir que es un pequeño problema si nos vamos a intensidades muy bajas, porque esta carga usada puede llegar a ser insuficiente para reclutar unidades motoras de un umbral más elevado, es decir, poder darle más caña al músculo y estimularlo de una mayor manera. Entonces, bueno, ¿es la mejor opción? Pues vamos a ver si es la mejor opción o no, porque si lo comparamos con cargas medias, vemos que las cargas medias las metemos en el saco, eso de entre 6 a 12 repeticiones, y podríamos ver que la tensión mecánica es relativamente normal, alta, bueno, pongo el pulgar hacia abajo porque tampoco es que sea muy alta, el tiempo bajo tensión es medio, es decir, de unos 30 segundos, nos puede permitir fatigarnos y el estrés metabólico también es, digamos, medio. Entonces, parece ser que este rango de repeticiones son las más equilibradas en cuanto a beneficios de tensión mecánica, de tiempo bajo tensión y del estrés metabólico que producimos en base al músculo. Entonces, bueno, parece ser que es la mejor opción. Ahora bien, ¿qué nos decía la antigua escuela? Pues bueno, la antigua escuela nos decía que para generar, de hecho aquí vemos incluso que en el cuadro nos pone miofibrilar, hipertrofia miofibrilar, hipertrofia sarcoplasmática, y bueno, si vemos que sabemos que el efecto para que sea grande, que son las casillas digamos negras, para generar hipertrofia miofibrilar nos dice que tendríamos que ir de 1 a 3 repeticiones y que para generar hipertrofia sarcoplasmática tendríamos que ir a 20 repeticiones. El 1RM, pues vemos que aquí sería en torno a muy cerca de 100 y aquí pues muy cerca de unos 25%, es decir, en torno a un, pues pongamos, bueno, 60%, 25% estaría mucho más hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ¿de verdad es esto así? Es decir, ¿de verdad para generar
hipertrofia tengo que irme a una o a otra, o por ejemplo tengo que estar entre 6 y 12 repeticiones. Bueno, vemos que es lo más equilibrado, pero no debemos hacer eso, es decir, no te comas el coco y varía los estímulos en sí. Ahora bien, no significa que esto lo tienes que tomar al pie de la letra, entre comillas, y variar los estímulos todo el rato, ¿vale? Es decir, no de repente coger y decir, no, venga, voy a empezar a 60 días a 60 repeticiones, mañana a 3, al otro a tal. No, hay que aplicar la lógica y lo que podemos hacer es lo que llamamos un entrenamiento cruzado, es decir, por ejemplo, un entrenamiento de pierna. Por los ejercicios básicos que necesito mover mucho peso, que voy a generar una tensión mecánica bastante grande, los voy a meter de 1 a 5 repeticiones y me voy a ver beneficiado de la tensión mecánica que estoy aplicando con estos ejercicios. Después de ello, puedo meter ejercicios accesorios o ejercicios, digamos, que apliquen un poco más de daño muscular, entre comillas, es decir, que estén en el rango medio de esas 6 a 12, 14 repeticiones y aprovechar esos ejercicios que son los más adecuados para meter un volumen de entrenamiento mayor aquí, en torno, pongamos al 60% de todo el volumen de entrenamiento que vamos a meter, ¿vale? Y luego tenemos ejercicios de lo que llamamos bombeo, o lo típico del pumping, ¿vale? El pump, el notar la congestión, en los cuales también tienen que tener cabida porque vamos a vernos beneficiados de todo ese tiempo bajo tensión que vamos a estar a lo largo de la serie y del estrés metabólico que le vamos a meter al músculo en sí, que va a generar, pues como veíamos, todos esos beneficios en cuanto a respuestas hormonales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo veo y lo que he llegado a la conclusión tras leer digamos, muchos de los papers y de las mejores evidencias que hay en cuanto a la hipertrofia, ¿vale? Por lo tanto, no os comáis el coco, no os centréis solo en uno y si por algún casual tendréis que centraros en uno que sea en el de 6 a 12 repeticiones, pero por favor, si tenéis la oportunidad, no dejéis de lado los ejercicios que mejoran la fuerza y los ejercicios que aumentan el estrés metabólico. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un pequeño resumen, lo mejor es trabajar en rangos de repeticiones que basándonos en el porcentaje de 1RM, porque vemos que el 1RM o el porcentaje de 1RM en sí no podemos estimar cuántas repeticiones podría llegar a hacer una persona, porque lo primero, como veíamos, depende del movimiento en sí, porque cada músculo tiene, digamos, un tipo de fibras, ese tipo de fibras, cada fibra tiene un umbral de fatigabilidad, es decir, que se fatigan dependiendo de la fibra en un umbral más alto o necesitan más tiempo para fatigarse o generan más potencia y necesitan menos tiempo para fatigarse, se fatiga más alto, etc. Después, si tuviéramos que quedarnos con un rango de repeticiones óptimo, sería de 6 a 12 repeticiones. Aún así, vuelvo a incidir en que, por favor, no dejéis de lado al rango entero de repeticiones de entre 3, por ejemplo, a 20 repeticiones, como bien os decía Brad Schopenfield, porque vais a encontrar muchos beneficios si trabajáis en ello, ¿vale? Y además, lo bueno de trabajar en ese rango de repeticiones es que el nivel, digamos, de variabilidad que puedo llegar a tener es muy grande. En cambio, si tengo de 6 a 12 repeticiones, en el momento en el que quiera hacer, por ejemplo, lo que llamamos nosotros sobrecarga progresiva, que ahora lo veremos, voy a estar bastante limitado, porque no es lo mismo tener esto para jugar, este rango de movimiento para jugar, que este rango de movimiento en el que puedo jugar muchísimo con todo esto, ¿vale? Por lo tanto, lo más eficiente es variar el estímulo pasando por todos los rangos de repeticiones, ¿vale? Después de ello, si nos vamos al volumen de entrenamiento, tendríamos que decir que el volumen de entrenamiento es una de las variables más importantes para poder generar hipertrofia, ¿vale? Entonces, ¿qué es el volumen de entrenamiento? Bueno, pues hace referencia a la cantidad de trabajo realizado en un determinado tiempo, ¿vale? Entonces, el trabajo realizado en sí lo podríamos medir de diferentes maneras, ¿vale? Y también podríamos cuantificar este volumen de entrenamiento de diferentes maneras, tanto volumen por sesión, volumen por unidad de entrenamiento, volumen por microciclo, mesociclo, masociclo. Y luego tendríamos que ver en qué me fijo para poder cuantificar este volumen de entrenamiento. Es decir, podemos cuantificarlo por lo que se llama tonelaje total, que sería el volume load, que podéis ver en los estudios, que sería el número de series por repeticiones por kilos movidos. Es decir, imaginaos que yo hago 3 series de 10 repeticiones con 100 kilos, ¿vale? Pues 3 por 10
ya son 30, es decir, ya estoy haciendo 30 repeticiones. Si lo multiplico por los kilos movidos, que serían en torno a esos 100 kilos, me sale que el tonelaje total serían 3.000 kilos, ¿vale? Repeticiones realizadas totales, pues por ejemplo, podrían ser esas 30 repeticiones. Series totales serían 3 y luego series difíciles, teniendo en cuenta que a mí me hayan costado mucho, digamos que series difíciles las contamos si nos dejamos entre 3 y 0 en la recámara, más o menos, pues también podríamos cuantificarlas. Imaginaros que yo he ido bastante relativamente al límite y en esas 3 series que he hecho de 10 repeticiones con 100 kilos, pues las puedo contar o cuantificar como si fueran series totales difíciles, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces la gente dice, bueno, vale, pero ¿en qué me fijo? ¿En todos los kilos que muevo a lo largo de una sesión o en las series que estoy haciendo moviendo esos kilos? Porque, claro, vamos a poner un caso práctico. Yo puedo tener a una persona que tiene un R meteórico de 150 kilos y hacer 3 series de 10 repeticiones, dejándome 2 en la recámara, moviendo 100 kilos. Entonces, el tonelaje total, el volume load, sería de 3.000 kilos. Pero claro, luego puedo tener a la misma persona o a otra persona, digamos, con las mismas características, imaginaros 2 gemelos con las mismas características, pero que hacen otro entrenamiento. El otro hace otro entrenamiento que es 4 series de 6 repeticiones, dejándome 2 en la recámara. Y claro, obviamente, como aumenta la intensidad, tiene que aumentar los kilos que mueve, pero claro, son 120 kilos. Y nos sale que el volume load, que el tonelaje total, es menor, son 2.880 kilos. Entonces, pues claro, vuelve a coger Manolo y Juan y se ponen los dos a hablar y le dice, buah, Juan, es que te digo que el primero hipertrofia más porque está levantando más kilos. Pero claro, coge Juan y le dice a Manolo que no tiene ni idea de ciencia otra vez. Y es que vamos a ver qué nos dice la ciencia en sí. Pues aquí tenemos una revisión sistemática que se hizo de cómo podíamos cuantificar el volumen en sí, es decir, el volumen de entrenamiento, cómo se podría llegar a cuantificar en base a un método por el total del número de series. Y bueno, escogieron todos estos estudios y vemos cómo en los estudios pues hay veces que están igualando el volumen, ¿vale? Same volume load. Aquí vemos que no, que sí, que no, que sí, y ahora vamos a empezar a analizarlo. Aquí vemos que no, y vemos que pone que no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Aquí vemos que no se puso nada, pero bueno. Aquí vemos que no, y pone que no hay diferencias significativas entre los grupos, que hacen, digamos, el mismo efecto. Aquí vemos que dicen que no hay diferencias significativas, pero que los efectos en sí estuvieron a favor del grupo que hizo mayor en sí frecuencia. Luego vemos que decían que sí, que estaba el volumen de entrenamiento completamente igualado y vemos que no hay diferencias significativas. El volumen de entrenamiento sí y no había diferencias significativas. Vemos que el volumen de entrenamiento no hay diferencias significativas y luego vemos cómo el aumento de la masa muscular se hizo en el grupo que tenía una intensidad mayor. No. Vemos que no está reportado, tampoco, pero luego vemos, por ejemplo aquí, que nos dice que el efecto fue mayor en el grupo en el que estaba en sí variando. Luego vemos que el efecto fue mayor en el grupo en el que tenía una carga moderada, etcétera. Entonces, de aquí, ¿qué podemos llegar a tener en cuenta o qué, digamos, conclusiones sacamos? Bueno, lo primero, al igualar el volumen total, las adaptaciones son las mismas. Es decir, cuando nosotros generamos un mayor volumen, obviamente vamos a trabajar más y eso puede llegar a tener una repercusión beneficiosa, ¿vale? Y luego, después de todo, sin igualar el volumen, normalmente se genera mayor masa muscular en el grupo que mayor volumen de entrenamiento realizó, ¿vale? Después de ello, tenemos a nuestro compañero y a mi gran colega Eneco, el cual es el autor de esta revisión sistemática y nos está comentando que, digamos, podemos tener este método, lo podemos utilizar para poder cuantificar, pero claro, tenemos que tener ciertos aspectos en cuenta. Por ejemplo, si nuestro objetivo es aumentar nuestra masa muscular,
pues si es que sí, ahora tendríamos que ir hacia otro sitio. Si es que no, tendríamos que utilizar otro método, ¿vale? Si es que sí, las repeticiones por serie están entre 6 y 20. Si es que sí, pues tenemos que ir a otro sitio. Si es que no, pues utilizamos otro método, ¿vale? Si es que sí y las repeticiones en recámara son menor a 4, podemos llegar a utilizar el número total de series para poder cuantificar el volumen de entrenamiento. Si es que no, tenemos que utilizar otro método para poder cuantificar. Entonces, si nosotros cumplimos todas estas normas, podemos utilizar todas, es decir, las series totales que estén entre 6 y 20 repeticiones y que el rango, las repeticiones en recámara sean menor a 4, ¿vale? Después de ello, claro, siempre nos viene la misma duda y es, es que me pongo delante del papel, ya sé la intensidad más o menos a la que tengo que ir, pero claro, ¿y ahora cuántas series hago? ¿Hago 2? ¿Hago 3? ¿Por cuánto empiezo? ¿Por cuánto acabo? ¿Cómo hago la progresión? ¿Cómo es la progresión? ¿Tiene que haber una progresión? Entonces vamos a intentar responder a todas esas preguntas, ¿vale? Lo primero de todo, tenemos la ley del umbral, ya lo habíais visto con David, en la cual digamos que tenemos dos umbrales, uno que es el umbral, digamos, bajo, es decir, el umbral inicial y el umbral final, podríamos llamarlo. Todas las cargas que estén debajo del umbral final no me van a generar ningún tipo de adaptación o no van a ser estímulo suficiente para generarme adaptación. Todas las que estén por encima me van a generar adaptaciones que van a ser perjudiciales porque yo no puedo llegar a tolerarlas. Entonces me tengo que mover para poder generar adaptaciones entre los dos umbrales, que va a ser, digamos, el umbral óptimo por el cual cada estímulo que esté dentro de estos umbrales, en ese rango de movimiento, en ese rango de recorrido, me va a generar un beneficio, ¿vale? Una adaptación que, bueno, dependiendo de cómo la aplique, pues puede ser beneficiosa. Entonces, conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para el volumen de entrenamiento. Lo primero, MV es el volumen de mantenimiento, MRV es el máximo volumen recuperable, MEV es el mínimo volumen efectivo, MAV es el máximo volumen adaptativo. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Máximo volumen recuperable es la máxima cantidad de trabajo que se puede realizar y recuperarse de ella. Es decir, tenemos aquí la ley del umbral. Entonces, imaginaros que yo hago 10 repeticiones. Si hago 10 repeticiones y eso está dentro del umbral, yo voy a tener un beneficio de esas 10 repeticiones. Ahora bien, si yo hago 27 repeticiones y me paso del umbral, ya no me estoy recuperando de esa manera, de una manera óptima. Es decir, si yo me voy aquí a 27 repeticiones, ya no me recupero. Ese estímulo ya es perjudicial para mí. Ahora bien, si yo hago, imaginaros, si yo bajo una repetición a la semana, por ejemplo, 26 repeticiones de pectoral o de digamos, ejercicios que involucren el pectoral, y yo consigo adaptarme o por lo menos recuperarme de ese volumen de entrenamiento, esa cantidad de entrenamiento sería la máxima cantidad de trabajo que yo podría realizar y podría recuperarme de ella. Es decir, si me recupero, no estoy teniendo una bajada de rendimiento, ¿vale? Entonces, como bien vemos, tenemos dos opciones. Una es plantear un programa A, en el cual estemos por debajo del volumen máximo recuperable, o un programa B, en el cual casi petemos porque estemos muy, pero que muy encima del máximo volumen recuperable, ¿vale? Después, mínimo volumen efectivo. Lo que significa esto es que es lo mínimo que tengo que hacer para poder generar adaptaciones en una persona, ¿vale? Es decir, si antes yo me iba a ir a lo máximo que me puedo recuperar, ahora me voy a lo mínimo que puedo hacer para poder seguir mejorando o crear una adaptación que sea obviamente beneficiosa. Es decir, el ejemplo de antes eran 26 series, ¿vale? Pues imaginaros que yo hago 3 series a la semana y con 3 series a la semana veo que no mejoro, que sigo igual o que igual empeoro. Pues significa que ese estímulo está muy bajo por ese umbral. En cambio, si yo, por ejemplo, hago 7 y veo que con 7 mejoro ligeramente, veo que eso me está generando adaptaciones positivas. Pero si yo hago 6 y sigo sin mejorar, significa que 7 es la cantidad mínima que yo tendría que hacer
para que me generara adaptaciones positivas, ¿vale? Después de ello, el máximo volumen adaptativo sería el máximo volumen del cual yo me puedo adaptar. Es decir, tenemos dos, digamos, vertientes. Una es recuperable, es decir, yo me recupero, pero las adaptaciones habría que ver cómo son, dependiendo de muchos factores. Y luego tenemos otros que es el máximo volumen adaptativo, es decir, el volumen por el cual puedo generar una respuesta adaptativa, ¿vale? Como bien veíamos aquí, digamos, este pequeño gráfico de cuál sería el rango en el cual nos tendríamos que mover en cuanto a volumen y adaptaciones que nos genera, y vemos que, por ejemplo, si yo empiezo a hacer un volumen muy bajo, pues no genera adaptaciones, 2, bueno, más. Pero llega un momento en el que en el pico máximo de la curva, que sería, digamos, un término medio, ya genero las mejores adaptaciones. Pero si me voy más, aunque siga generando adaptaciones, las adaptaciones son peores. Por lo tanto, el máximo volumen adaptativo sería esta parte de aquí, ¿vale? Después, el volumen de mantenimiento sería la mínima cantidad a trabajar que yo podría realizar para poder mantenerle las ganancias. Es decir, antes decíamos que, por ejemplo, 7 series a la semana. Esto obviamente es algo hipotético, ¿vale? No estoy hablando de que 7 series sea este volumen, etcétera, etcétera. Es para que lo entendáis con un pequeño ejemplo. Veíamos que 7 podía generarnos adaptaciones positivas en este ejemplo, ¿vale? Ahora, 6 decíamos que no nos generaba adaptaciones positivas, pero igual 6 son las series que se necesitan o que una persona hipotética necesitaría para no perder, ¿vale? Es decir, para mantener todas esas ganancias que él ha tenido. Y si se va a 5 repeticiones empieza a perder, 5 series, perdón, empezaría a perder. Por lo tanto, habría que movernos, como bien veíamos aquí, en un programa de entrenamiento en el cual estuviera entre el volumen mínimo efectivo y el máximo recuperable. Y aquí ya empezaríamos a hablar de diferentes tipos de volúmenes, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo manejo el volumen? Es decir, claro, yo tengo que hacer tantas series, pero ¿cómo puedo manejar el volumen para poder crear masa muscular? Bueno, para poder optimizar las ganancias de masa muscular se debe crear lo que significa y lo que nosotros llamamos sobrecarga progresiva por encima del umbral mínimo. Es decir, si el umbral mínimo es aquel umbral que todas las cargas que estén por arriba me generan adaptaciones, obviamente tendré que empezar por el umbral mínimo para poder ir generando adaptaciones, porque si empiezo desde antes no me sirven para nada. Entonces, la sobrecarga progresiva, como bien dice, es empezar de menos a más progresivamente, por encima del umbral. Vemos en esta figura que el umbral serían estas líneas que están discontinuas. Si, por ejemplo, yo hago el caso 1, en el que empiezo de más a menos por debajo, obviamente no es una sobrecarga, no estoy sobrecargando. Y progresivamente, o sea, sí que hago una progresión, pero progresión, digamos, hacia abajo, pero no estoy por encima del umbral mínimo. Aquí, por ejemplo, sí que tengo una progresión, pero en sí no es una sobrecarga, porque no está por encima del umbral, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sí que es una relativamente sobrecarga, porque estoy sobrecargando lo que es el organismo, pero no hay ninguna progresión. Y aquí sí que estoy haciendo una sobrecarga porque estoy por encima del umbral, empiezo de menos a más, ¿vale? Entonces ya estoy haciendo una sobrecarga progresiva. Después, ¿cómo realizo la sobrecarga progresiva? Bueno, pues puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo hacerlo en la misma sesión, puedo hacerlo en el microciclo o puedo hacerlo en el mesociclo. En la misma sesión, pues empiezo digamos, por ejemplo, haciendo obviamente 1 a 5 repeticiones, o sea, de 1 a 5 series. Eso es una sobrecarga progresiva, porque empiezo de 1, 2, 3, 4 y 5. Si hago 1, no existe sobrecarga, solo hay un punto, ¿vale? En el momento en el que ya aplico más de una serie, ya estoy haciendo una sobrecarga en sí. Siempre y cuando esa serie tenga una intensidad o unas características determinadas que me generen adaptaciones por encima de ese umbral mínimo. En el microciclo, pues por ejemplo, yo puedo empezar, imaginaos que hago 2 veces entrenamiento de pierna, y en el microciclo, en el primer entrenamiento de pierna he hecho 20 series y en el segundo he hecho 22. Pues si esas 20 series sobrepasan el umbral mínimo y yo he hecho esas 20 y termino en 22, ha habido una pequeña sobrecarga progresiva entre esas 2 sesiones. Ahora bien, lo obligatorio es que al final de tu programación hayas terminado con más trabajo, con más series que al principio.
Por ejemplo, si yo empiezo en noviembre y en la semana 1 tengo X, en la semana 2 tengo X más 1, en la semana 3 tengo X más 3, pero luego bajo a X menos 1, vale, sí ha habido una pequeña sobrecarga progresiva, pero bueno, he terminado con menos, digamos, de lo que empecé, vale, pero si me voy y amplío la vista, vemos que en enero, yo en la semana 1 tenía X, pero en enero he terminado después de 11 semanas con X, pongamos, más 6. Si yo trazo una línea, hay una sobrecarga progresiva, siempre teniendo en cuenta que esté por encima del umbral, ¿vale? Y claro, si yo quiero hacer una sobrecarga progresiva para fuerza o una sobrecarga progresiva para hipertrofia, tendría que tener en cuenta lo siguiente. Si yo quiero levantar para hipertrofia, lo que tendría que hacer sería una progresión del volumen en vez de la intensidad, y si quiero hacerlo al revés, tendría que ser obviamente al revés, es decir, generar respuestas de sobrecarga progresiva específicas. Es decir, si yo quiero hipertrofia y a mayor volumen, entre comillas, mayor ganancia de masa muscular, no me voy a centrar tanto en la intensidad, aunque sí que es importante que también, obviamente, esa intensidad acabe siendo un pelín más alta de lo que empezamos para generar adaptaciones, pero me voy a centrar mucho en la hipertrofia, ¿vale? Por lo tanto, si quiero hipertrofia, o sea, me voy a centrar mucho en el volumen, si quiero hipertrofia. Y en cambio me voy a centrar mucho más en la intensidad, porque es un estímulo mucho más específico, porque yo quiero más fuerza, entonces a más fuerza, para saber si tengo más fuerza, tengo que levantar más kilos. Más kilos significa más intensidad. Por lo tanto, la intensidad tiene que ser también una sobrecarga progresiva. Puedo empezar con un mismo volumen, imaginaros 3 series de 6 repeticiones y terminar con 3 series de 1 repetición. No ha habido una sobrecarga de volumen, pero sí ha habido una sobrecarga de intensidad, ¿vale? Después, ¿cómo afectan los factores externos al volumen de entrenamiento? Porque claro, yo puedo tener un volumen de entrenamiento determinado, imaginaros 27 series de máximas, digamos, recuperables, cuando estoy comiendo muy bien, pero vemos como, por ejemplo, la gente cuando empieza a hacer déficit calórico, baja las series, porque dice, es que no aguanto tantas series, que acabo reventado, tal y cual, y es que eso tiene su ciencia, porque vemos que el volumen, digamos, mínimo efectivo, cuando hacemos una hipocalórica, es decir, menos de las calorías, el volumen mínimo efectivo es muy alto, es decir, si nos vamos al volumen máximo recuperable, cuando hacemos la hipercalórica, el volumen, el máximo recuperable, perdón, una hipocalórica, es muy bajo. Entonces, tengo que jugar con un rango en el cual, para poder generar adaptaciones, tengo que hacer un volumen efectivo relativamente alto, y para poder generar adaptaciones, digamos que a la mínima, con una hipocalórica, me puedo pasar mucho del volumen, digamos, máximo recuperable, ¿vale? Luego, si estoy en una dieta isocalórica, es decir, normal y corriente, yo puedo estar, digamos, jugando en cuanto a 50-50, es decir, el volumen mínimo efectivo va a ser normal y el volumen máximo recuperable va a ser normal. Ahora bien, cuando estoy en una hipercalórica, como estoy comiendo más de lo que yo necesito, a la mínima, entre comillas, que empiezo a hacer algo de entrenamiento de fuerza y que controlo estas variables, ya el volumen mínimo efectivo va a ser muchísimo más bajo, por lo que haciendo relativamente menos voy a seguir creciendo. Y el volumen máximo recuperable es mayor porque tengo más energías, tengo más recursos para poder combatir con esa fatiga que yo estoy generando, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos una pequeña, digamos, un pequeño esquema que me gusta mucho para poder entenderlo mejor, vamos a ver que, por ejemplo, para hacer una sobrecarga progresiva, si tenemos una hipocalórica, si nosotros empezamos por debajo del volumen mínimo efectivo y terminamos por encima del máximo recuperable, obviamente esta no es la mejor opción. Si el volumen mínimo efectivo en una hipercalórica hago más comida, como más comida de la que necesito, y estoy yéndome a una sobrecarga progresiva, pero no juego con lo menos y lo máximo, tampoco sería lo oportuno, porque me estoy perdiendo todo este rango y todo este rango de beneficios, ¿vale? Y por ejemplo, si hago una dieta isocalórica y me muevo desde lo mínimo hasta lo máximo, pasando por todos los rangos de repeticiones, o sea, de series, ahí sí que estoy haciendo lo óptimo.
Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo sería una sobrecarga progresiva óptima y cómo se comporta el volumen mínimo efectivo y el máximo recuperable. Si hago una hipocalórica, tengo muy poco rango en el cual jugar para poder hacer la sobrecarga progresiva, porque necesito más series para poder generar una adaptación, pero con menos series, es decir, el rango es muy poquito para que me pase del volumen y me genere adaptaciones contrarias. Cuando estoy con una isocalórica, sí que puede pasar que aumente, de hecho pasa que aumenta el volumen máximo recuperable porque tengo más comida, y el volumen mínimo efectivo empieza a aumentar más porque al tener más comida, a la mínima que haga, mi cuerpo puede permitirse el lujo de empezar a crecer con menos. Y cuando hago una dieta hipercalórica, como más de lo que necesito, mi volumen mínimo, o sea, el volumen efectivo empieza a ser muchísimo más bajo de lo que yo tenía antes cuando hacía tanto la isocalórica como la hipocalórica, y a la mínima que hago, mi cuerpo, como ahora sí que sí tiene recursos de sobra, empieza a crecer, ¿vale? Y el máximo recuperable también es mayor porque tengo mayores recursos para poder invertir en entrenar y poder tolerar más volumen de entrenamiento, ¿vale? En cuanto a descanso, si yo tengo un descanso suficiente, digamos que el volumen de entrenamiento en el cual me puedo mover es bastante alto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí estaría en un rango, en una mitad, estaría lo óptimo, que sería, digamos, esta parte, pero si me voy un poco más arriba, un poco más abajo del volumen, me puedo ver beneficiado y puedo seguir generando adaptaciones. Ahora bien, si yo no estoy bien descansado, si no he dormido bien de una manera crónica, porque pase un día, ¿no? O sea, porque te pases un día en sí no pasa nada, pero sí que pasa que primero las ganancias van a ser menores y el rango en el cual me puedo mover de volumen de entrenamiento va a ser menor porque tengo menos recursos sobre los cuales poder generar adaptaciones como nos pasaba con la dieta, ¿vale? Porque el descanso sí es muy importante. Entonces, también tenemos otro factor que es la experiencia. Y esto, si me seguís en Instagram, muchos de vosotros ya lo habréis visto, pero quiero comentároslo porque es muy importante. Una persona que empieza, digamos que cada vez que rellenamos 3 cuadritos nos vamos al máximo recuperable, ¿vale? Una persona que empieza podría estar en un volumen máximo recuperable tanto en piernas como en tracciones como en empujes y se vería beneficiado, es decir, podría hacerlo porque obviamente tiene rango de mejora porque acaba de empezar. Ahora bien, una persona que es intermedia podría estar tanto en un volumen máximo recuperable en alguna de las zonas o incluso en 2, pero no se podría permitir el lujo de estar en todas. De hecho, si está en 2, tendría que estar en un volumen, digamos, de mantenimiento para poder generar mayores adaptaciones en las otras, porque si no, no le va a dar al cuerpo. O si está en un volumen máximo recuperable y está en un volumen, digamos, mínimo efectivo en sí, lo que va a generar es que puede estar en esos 2 sitios con un volumen mínimo efectivo, pero no podría estar en 2 sitios con un volumen máximo recuperable. Y una persona que es avanzada, lo único que podría hacer sería darle mucha chicha a uno, darle muy poca chicha para que mejore un poquito a otro y mantener uno. Es decir, aquí como vemos le da mucha chicha a las piernas, en las tracciones le da la chicha suficiente como para poder seguir mejorando un poquito, pero en las tracciones en los empujes le da la chicha necesaria para poder mantenerlas porque sabe que si no se va a pasar de volumen de entrenamiento total, ¿vale? Entonces, propuesta de volumen de entrenamiento para cada grupo muscular, porque después de toda esta chapa seguramente estaré diciendo, me cago en 10, tanto volumen, pero ¿cuántas series meto? Bueno, esto es, digamos, una idea principal y muy general. Obviamente tenéis que vosotros experimentar con vuestro propio cuerpo qué es lo que puede pasar y qué es lo que pasa cuando en vez de meter en series de cuádriceps 6, meto 5
porque igual vosotros os mantenéis con 5 y aquí nos está poniendo con 6. O por ejemplo que en cuádriceps aquí nos pone que un volumen máximo recuperable sea más de 20, etcétera, etcétera. También tenéis por ejemplo las repeticiones y como veis de 6 a 20, de 6 a 20, de 6 a 20, muchos llegan a 20 porque como bien veíamos es muy importante moverse en todo el continuum de la hipertrofia, que es digamos en todo ese rango de repeticiones, ¿vale? Y repeticiones en recámara de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3 y como bien veíamos, esto es muy importante porque de esa manera, como bien veíamos, estando por debajo de 4 repeticiones, podemos llegar a cuantificar las series como digamos unidad de volumen de entrenamiento. Ahora bien, nos vamos a la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento en sí sería el número de series de ejercicios realizadas en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo de frecuencia 2 y un ejemplo de frecuencia 3. Pongamos que tenemos diferentes pilares de movimiento, como son los empujes, que serían pues, un press de banca, por ejemplo, unas flexiones, como son las tracciones, que serían los remos, unas dominadas, etcétera, y como serían, digamos, en sí la pierna, ¿vale? Pues bueno, si yo el lunes hago empujes, luego el martes hago pierna, el miércoles hago tracciones, luego vuelvo a hacer empujes, pierna y tracciones y el domingo descanso, significa que yo estoy trabajando cada pilar de movimiento 2 veces a la semana, ¿vale? Pero luego, claro, puede pasar que yo quiera trabajarlo 3 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, empujes haría lunes, miércoles y viernes, pierna haría lunes, jueves y sábado y tracciones haría martes, jueves y domingo, ¿vale? Entonces de esa manera, como bien veis, cada uno de los pilares fundamentales en sí del movimiento en cuanto a ejercicios lo estoy haciendo de esta manera, es decir, frecuencia 2, 2 veces a la semana cada uno, frecuencia 3, 3 veces a la semana cada uno. Ahora bien, ¿para qué sirve la frecuencia? Bueno, pues obviamente veíamos que el volumen de entrenamiento es muy importante, pero tengo que saber jugar con cuántas veces entreno para poder dividir este volumen de entrenamiento. Aparte de ello, si divido el volumen de entrenamiento, voy a reducir la fatiga que tengo por cada sesión. Y, aparte de ello, al dividir esta fatiga, o al reducir esta fatiga, lo que voy a conseguir es tener y garantizarme una buena recuperación, tanto a nivel estructural como a nivel neural, ¿vale? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia óptima? Bueno, pues claro, su entrenador dice que la WADER es la clave, es decir, solo una vez a la semana y claro, pues ahora viene gente diciendo pues que, joder, que si no entrenas 7 días a la semana no te vas a poner como un Power Explosive ni de coña, ¿sabes? Entonces, claro, pues volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo óptimo? Pues vamos a ver, vamos a reflexionar. Si sabemos que a mayor volumen, mayores ganancias, de una manera general, y aumentamos la frecuencia para aumentar el volumen, tendremos mayores ganancias. Pero, ¿qué pasa si el volumen de entrenamiento es el mismo ante diferentes frecuencias? Pues bien, tenemos diferentes estudios que nos comparan y nos hacen una comparación entre un mismo volumen de entrenamiento. Imaginaros, 10 series semanales, pero divididas en 5 días, 2 series, esto me lo estoy inventando, ¿vale? 5 días, 2 series o bien un día, 10 series. Al fin y al cabo, el volumen de entrenamiento es el mismo a lo largo de la semana, que siguen siendo 10 series. Pues vemos, como muchos de los estudios en los que están comparando poner un mismo volumen, pero dividir la intensidad, nos dan los mismos resultados, ¿vale? Entonces, ¿cómo debemos interactuar con las 3 variables? Es decir, con frecuencia, con volumen e intensidad. Vamos a verlo ahora. Voy a dar un poquillo al agua, que me estoy quedando con la garganta un poco ahí tocadilla. Vale, tenemos el caso de una persona normal en el cual digamos que los 3 quesitos están completamente equitativos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si de repente tengo que aumentar el volumen? ¿Vale? Pues bien, si el volumen lo aumento y lo tengo que arrastrar hacia aquí, al aumentar el volumen tengo que reducir la intensidad, porque si yo tengo digamos 10 series con un 80 RM y luego quiero meter 15 series con un 80 RM, esa intensidad es muy alta como para meter tantas series, ¿vale? Esto volvemos a lo mismo, estoy hablando en términos generales y son ejemplos, no lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Y claro, si yo por ejemplo quiero aumentar la intensidad, si yo quiero hacer, imaginaros, en vez de 10 series con el 80% de RM,
quiero hacer 10 series con el 100% del RM, me va a causar tal fatiga que si quiero utilizar el 100% del RM, tengo que reducir las veces que lo utilizo porque me genera mucha fatiga, me demanda mucho, ¿vale? Y, por tanto, en sí, la frecuencia, digamos que podría llegar a verse un pelín aumentada, ¿vale? Porque si yo hago, por ejemplo, 3 series de un 1RM, aunque el volumen y la intensidad, o sea, el volumen tenga que reducirse, la intensidad aumenta, yo puedo repartir eso también en la frecuencia. De hecho, también veíamos, y aquí vemos, como la frecuencia al aumentar el volumen puede aumentar también ligeramente, ¿vale? Ahora bien, si yo aumento la frecuencia, ¿qué pasa con el volumen y con la intensidad? Pues si yo aumento la frecuencia, tanto volumen como intensidad también pueden aumentar ligeramente, porque al aumentar las veces que trabajo ese grupo muscular o pilar de movimiento en concreto, al trabajarlo más veces, puedo repartir el volumen de una mejor manera y la intensidad también, por lo que me podría permitir el chollo de aumentar ligeramente tanto la frecuencia como el volumen como la intensidad, ¿vale? Luego, claro, tenemos otra variable que es la selección de los ejercicios. Y bueno, tenemos el problema de que, vale, venga, yo quiero aumentar mi pectoral, ¿no? O quiero aumentar mi bíceps, como vemos aquí. Pero claro, ¿cuántos ejercicios meto para aumentar mi bíceps? ¿Qué meto? ¿1? ¿Meto 2? ¿Meto 3? ¿Cuántos meto? Bueno, os voy a presentar la hipótesis de la partición fibrilar, ¿vale? ¿Qué nos dice? Pues que un mismo músculo puede estar segmentado en distintos compartimentos, ¿vale? Y estos compartimentos pueden estar inervados, es decir, que funcionan gracias a tener diferentes ramas nerviosas. Es decir, imaginaros que yo tengo un músculo que fuera como una especie de tableta de chocolate, ¿vale? Una tableta de chocolate tiene distintas onzas. Imaginaros que cada onza se mueve gracias a que lo enchufo en un cable diferente. Pues es lo que nos dice. Aunque sigue siendo la misma tableta de chocolate, ese músculo que es la tableta está dividido en diferentes compartimentos que son onzas y cada onza está enchufada y se mueve por diferentes cables que son las ramas nerviosas. Por ejemplo, los compartimentos del bíceps están inervadas por diferentes ramas de neuronas y también vemos como diferentes investigaciones afirman que cada parte del bíceps se activa en diferentes movimientos. Por ejemplo, la cabeza larga se activa la porción lateral de la cabeza larga en una flexión de codo y la porción medial se activa más en una supinación. Entonces, claro, si tienes distintas funciones en un mismo ejercicio, ¿por qué vas a hacer el mismo ejercicio o solo te vas a quedar con un ejercicio? O sea, si tienes distintas funciones y activaciones, en un mismo músculo, ¿por qué solo voy a hacer un ejercicio para eso? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar diferentes ejercicios? Uno, la hipertrofia no se produce de una manera uniforme en el músculo. Es decir, si yo trabajo el bíceps, todo mi bíceps no va a crecer de una manera uniforme, no va a estar así, luego de repente así. Igual de repente hace así, o de repente hace así. Entonces, como bien veíamos por la hipótesis esta de la partición fibrilar, obviamente yo puedo generar hipertrofia por aquí en base a qué tipo de ejercicios esté realizando, ¿vale? Y luego también que vemos que un mayor número de ejercicios se relaciona con una mayor respuesta. Ahora bien, no os toméis esto al pie de la letra y os pongáis a poner 20 ejercicios, ¿vale? Pero ellos, por ejemplo, hicieron un estudio en el cual solo hacían repeticiones y el entrenamiento en sentadilla con multipower y lo compararon con sentadilla con multipower, con peso muerto, con zancadas, con prensa de piernas y vieron que se generaba más hipertrofia cuando la variabilidad de los ejercicios o el rango de ejercicios era mayor que uno solo, ¿vale? Ahora bien, ¿cuántos ejercicios tengo que incluir exactamente en mi entrenamiento para cada grupo muscular? Pues bien, como recomendación general, tenemos, digamos, diferentes músculos, es decir, no voy a tratar igual a un cuádriceps, que es enorme, que a un deltoides posterior, que es súper pequeño. Entonces, para músculos muy grandes, yo no aplicaría más de 5 o 6 ejercicios por grupo muscular en las sesiones en las que se priorice ese grupo muscular, ¿vale? Y no voy a aplicar más de 3 o 4 ejercicios por grupo muscular en las sesiones donde ese mismo grupo muscular sea un objetivo secundario. Es decir, yo puedo coger y que el lunes trabajo el pectoral
de muy fuerte y le meto 6 ejercicios o le meto 5 ejercicios, como mucho, ¿vale? Pero luego puede que a mí me interese coger un jueves y trabajar el pectoral otra vez, pero incidiendo menos en él porque voy a incidir más en el hombro, ¿vale? Entonces, ese día que lo tomaría como recordatorio, yo lo realizaría no aplicando más de 3 a 4 ejercicios. Ahora bien, si yo hago esta recomendación general en músculos más pequeños, la haría de la siguiente manera. En vez de ser de 5 o 6 ejercicios, la haría, digamos, de uno menos, es decir, no más de 4 a 5 en los días en los que se priorice y no más de 2 a 3 en los días en los que sea un objetivo secundario. Pero claro, luego decimos, hostia, ¿y cómo pongo el orden de los ejercicios? ¿Por cuál empiezo? ¿Por el ejercicio que más kilos me permite mover o por el ejercicio que menos kilos me permite mover, pero más se centra en ese movimiento? Bueno, pues tenemos, digamos, dos opciones. Por ejemplo, un caso práctico, siendo el objetivo el tríceps, si quiero mejorar la fuerza. Pues si quiero mejorar la fuerza, lo primero que tengo que hacer es irme a rangos de fuerza. Por lo tanto, el orden de los ejercicios será desde tensión mecánica, es decir, intensidades muy altas, hasta un estrés metabólico en el cual trabaje, digamos, los beneficios del estrés metabólico y vaya a repeticiones más altas y la intensidad sea menor. Ahora bien, si quiero mejorar la hipertrofia, lo que yo haría sería empezar por ese músculo el cual quiere generarse hipertrofia y empezar con ejercicios que se centren única y exclusivamente en ese músculo. Ahora bien, si tu objetivo es la fuerza, no empieces con el objeto, no empieces, por ejemplo, si vas a hacer dominadas, haciendo curl de bíceps y luego te interesa hacer fuerza en las dominadas porque vas a tener menos fuerza y vas a poder hacer menos repeticiones porque la carga que tú tenías pensada, por ejemplo, que es tu propio peso corporal, va a suponer una intensidad mayor. Después de ello, ¿cada cuánto cambio de ejercicio? Claro, tenemos el síndrome general de adaptación en el cual nos dice pues que, digamos, al principio tenemos un estado normal de resistencia, de repente aparece un estímulo que nos genera una alarma y nosotros llegamos a un pico en el cual generamos una resistencia que es por encima del nivel normal del cual veníamos. Pero si esa resistencia se mantiene durante mucho tiempo, llegamos al agotamiento, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros a Juan que lleva 8 años haciendo los mismos ejercicios de pecho y no crece. Pues es que en realidad es relativamente normal. Ahora bien, si nosotros analizamos cuáles son las adaptaciones o cuánto tiempo tardan las adaptaciones, vamos a ver que las adaptaciones neurales son relativamente muy rápidas. De hecho, la gente que empieza a entrenar durante las 4 o 8 primeras semanas no tiene adaptaciones estructurales en sí, ¿vale? Es decir, no crece de por sí el músculo. Lo que pasa es que los músculos aprenden a contraerse bien, las fibras entre ellos, la coordinación, etcétera, ¿vale? Y aparte de ello consiguen reclutar un mayor número de fibras a lo largo del proceso, ¿vale? Imaginaos, empiezan reclutando X y luego acaban reclutando X más el 10%. A mayor reclutamiento de fibras, mayor fuerza. Una vez que ya se ha adaptado de esta manera o que han empezado a adaptarse, ya el músculo empieza a entender que tiene que empezar a adaptarse de una manera estructural, es decir, aumentar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, en el cambio neural llego a un punto en el que voy increíble y digo, ¡buah! Pero es que ya me empiezo a adaptar y no empiezo a mover los mismos kilos o no tengo la misma progresión de mejora que venía cuando empecé con 50 kilos en banca y ahora tengo 100 en banca. Venga, voy a cambiar de ejercicio porque no voy a seguir creciendo. Pues al revés. Ahora que ya estás adaptado neuralmente es cuando tienes que empezar a trabajar para poder generar adaptaciones estructurales y seguir con el mismo ejercicio y sacarle el partido ya que tienes el rendimiento suficiente para poder generarle la hipertrofia, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuándo cambiamos de objetivo? 1. Cuando te estanques en base a tu hipertrofia, no en base a cuántos kilos mueves. Y 2, cuando te aburras del ejercicio. Si te aburres, no lo hagas. O sea, vienes aquí a entrenar, a motivarte y a pasártelo increíble. Si te aburre algo, no lo hagas, porque el nivel de adherencia que vas a tener es 0, ¿vale? Entonces, si varías el ejercicio antes de haberle sacado el partido, intenta que la variación en sí no sea muy grande. Es decir, podemos coger el banco y hacer una leve inclinación, imaginaros, de 0 a 15 grados o de 0 a menos 15 grados, hacer una pequeña apertura ya sea de los pies, ya sea de los brazos o generar
yo que sé, una intención determinada que sea diferente, como veíamos en el módulo de biomecánica, etc. Ahora bien, siempre cogemos y decimos, venga, va, engancha la barra y bájala y súbela. Vale, muy bien, pero ¿cuánto tiene que durar la bajada y cuánto tiene que durar la subida? Bien, vemos que, de hecho, ya se ha hablado mucho, que hay estudios que dicen que a mayor, digamos, velocidad que aplicas a la barra, con una velocidad máxima, puedes llegar a conseguir mayores beneficios en cuanto a hipertrofia. Ahora bien, como bien veíamos, aunque la tensión mecánica sea muy importante, que esto también lo produce en la velocidad a la que tú mueves y estimulas tus fibras musculares, también es muy importante someter, en cuanto a la tensión mecánica, como bien veíamos, a un tiempo determinado. Por lo tanto, si nosotros jugamos con fases tanto concéntrica como excéntrica de entre 0,5, que digamos que sería la máxima velocidad aplicada, y 3 segundos, nos vamos a ver beneficiados en base de cara a ganancias de masa muscular. Pero lo que sí que se ha visto es que repeticiones de más de 10 segundos no muestran mayores ganancias de masa muscular, por lo que existe la posibilidad, aunque todavía se necesitan más estudios, que variar el estímulo en cuanto a tensión, en cuanto a tiempo bajo tensión y la cadencia en sí, que sería pues lo mismo, utilizar ciertos segundos para la subida, ciertos segundos para la bajada y ciertos segundos para los intervalos que hay entre subida y bajada, ¿vale? Pues puede que ello genere mayores adaptaciones en cuanto a, o de cara a las ganancias de masa muscular, pero aún así se necesitan más estudios. Después de ello, ¿cuánto tiempo debo descansar? Porque claro, ¿qué pasa si descanso muy poco o qué pasa si descanso mucho? Pues bueno, si descanso muy poco, el estrés metabólico va a ser muy alto, voy a acumular muchos, digamos, metabolitos en sí en el músculo, pero claro, si descanso muy poco, me fatigo mucho, rindo menos, levanto menos kilos, en sí, digamos que el volumen de trabajo en sí no va a ser muy alto, porque claro, me voy a ver limitado porque no voy a tener fuerzas y no voy a poder rendir. Pero ¿qué pasa si descanso mucho? Pues si descanso mucho, el estrés metabólico va a ser muy bajo, pero el volumen de trabajo va a ser muy alto y la tensión mecánica en sí puede ser muy alta. Pero claro, me interesa generar también estrés metabólico, por lo que parece ser que los tiempos de descanso de 2 minutos son los más óptimos que generan, digamos, el equilibrio que se consigue entre el estrés metabólico y el volumen de trabajo. Ahora bien, química e hipertrofia. Bueno, como bien decía, mucha gente seguramente no se metería en este berenjenal, pero bueno, yo no voy a dar opiniones, digamos, de qué me parece si alguien utiliza química o no. Cada persona, digamos, que haga relativamente lo que quiera. Obviamente, necesito y quiero que hagáis esto. Es decir, que me escuchéis y que veáis lo que tengo que comentaros y que de verdad valoréis si en un futuro os vale la pena hacer o no, porque a mí, sinceramente, no me vale la pena, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero yo y a mí no me vale la pena, ni para mí, ni para la gente de mi alrededor, ni se lo pienso decir a nadie nunca que lo haga, ¿vale? Entonces, bueno, ahora quiero que veáis el por qué yo no se lo voy a decir nunca a nadie. Lo primero, suponen un beneficio, como veíamos antes, las adaptaciones que podemos generar nosotros, llega un momento en el que son limitadas, ¿vale? Es decir, aquí nos podemos llegar a ver limitados y claro, si me veo limitado y no puedo seguir mejorando, pues obviamente hay gente que dice, pero venga, va, yo quiero darle un puntito más, ¿vale? Claro, ahí es cuando de repente cogen y dicen, venga, pues voy a hacer uso de la química. Entonces su nivel de rendimiento aumenta, su nivel de hipertrofia aumenta. Hasta aquí parece que todo es súper bonito, ¿no? Claro, pero de repente cuando empezamos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, y es que del 23 al 30% de los usuarios tienen dependencia, por lo tanto eso de, venga, va, solo una vez y ya para. Bueno, pues la verdad es que tienes un 30% de posibilidades de poder llegar a ser dependiente de ello y poder, digamos, que la dosis sea igual o mayor. Ahora bien, ¿qué pasa si lo haces? Tienes riesgo de muerte súbita, son cardiotóxicos y aparte de ello generan y tienen tienen un alto riesgo de rotura tendinosa por falta de adaptación. ¿Qué quiere decir? Me genera, digamos, una fuerza relativamente increíble,
Entonces me vengo arriba, empiezo a entrenar y no dejo a mi cuerpo que se adapte. Por lo tanto, ahí es cuando vienen luego las roturas, etcétera, etcétera. Luego, mucha gente dice, ya, bueno, claro, pero es que eso es la hostia, no sé qué, tal, vale, pero cuando de verdad lo vives desde dentro, que yo conozco a gente que lo vive desde dentro, porque, bueno, en el mundo del entrenamiento nos conocemos mucho y bueno, pues no significa que seas peor persona si haces uso de este tipo de sustancias, pero digamos que de una manera u otra en sí estás haciendo trampas, es decir, el beneficio que tú estás generando no es del todo tuyo, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando lo vives desde dentro, como un culturista en el cual hicieron una entrevista, nos dicen cosas como la siguiente, y es que todos los problemas cardíacos empezaron en el momento en el que él decide competir. También decir que él murió muy joven. Entonces, lo peor y los problemas eran todas las sustancias químicas, como esteroides, como hormonas de crecimiento, diuréticos, etc. Y la principal responsable de su situación en ese momento era la química, y si él hubiera tenido una segunda oportunidad no lo hubiera hecho. Y una cosa que me parece muy interesante es que le preguntan que qué debería haber hecho, o qué deberían hacer al respecto todos aquellos que cuenten con una segunda oportunidad, que lo hayan hecho o que piensen en hacerlo, etc. Y él dice literalmente apartarse de ello, y es que los que viven del culturismo y en sí del culto al cuerpo es gente muy limitada. Él fue uno de ellos y aún así, siendo uno de ellos, se arrepentía porque durante 15 años lo fue, pero durante esos 15 años él afirmaba que seguramente había perdido 20 años de vida. Por lo tanto, a mí no me vale la pena. Muy poca gente se moja a hablar de ese tipo de cosas y yo quería que tuvierais algo de información sobre qué puede pasar, ¿vale? Así que, bueno, si os ha gustado, decírmelo en el foro. Si no os ha gustado también, obviamente estamos dispuestos a debatir, a comentar, etcétera. Y no me parece que sea malo. De hecho, creo que el mensaje es bastante conservador, pero quiero que sepáis qué es lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, bueno, suplementación para optimizar la hipertrofia. Yo quiero presentaros qué es lo que dice la evidencia que tiene mejores beneficios, y sobre todo que si el día de mañana queréis coger algo de suplementación, que sepáis lo que es, volvemos a lo mismo, efectivo, y que no os dejéis el dinero en distintas chorradas, etcétera, que digamos no tienen tantos beneficios, o por lo menos no están estudiados esos beneficios. Ahora, claro, mucha gente dice, ¡buah! Es que, por ejemplo, aquí en el centro nos viene mucha gente que dice, bueno, quiero proteína. Vale, ¿para qué quieres proteína? No, pues mira, quiero proteína para ponerme fuerte. Bueno, ¿pero entrenas? No entreno, pero voy a empezar a entrenar y tal. Y, oye, ¿por qué no pruebas a empezar a entrenar y cuando de verdad veas que necesitas proteína, la coges? No. Es que quiero proteína. Vale, pero ¿para qué quieres proteína? Y volvemos a lo mismo. O sea, es decir, la suplementación no es mágica. Es suplementación. O sea, si de verdad fuera mágica, la suplementación del proceso sería el entrenamiento, no la suplementación deportiva como proteína y todo eso. O sea, si de verdad fuera mágica, la gente solo se tomaría un batido de proteínas, se tomaría creatina, cafeína, melatonina, que es lo que vais a ver que voy a poner aquí, y ya estaría enorme. Pero es que el entrenamiento es la parte principal, como bien os decía Brad Schoenfeld en la pirámide. Por lo tanto, ¿qué suplementación considero indispensable? En sí, ninguna. O sea, ninguna. Tú puedes mejorar lo mismo sin suplementación, porque la suplementación debe ser eso, un suplemento de la dieta o un suplemento que mejore el rendimiento en cuanto al entrenamiento, pero se puede conseguir por la dieta. Es decir, si pesas 60 kilos y vas a ingerir 2 gramos de proteína por cada kilo de peso y son 120 gramos, con que te tomes pues mira, la mozzarella creo que tenía por cada 100 gramos, 20 gramos de proteína. Pues hasta llegar a 120 te tendrías que tomar 6 paquetes de mozzarella. Con que te tomes 2 paquetes de mozzarella nada más salir de entrenar o cuando sea, vas a llegar a tus requerimientos. Ahora bien, otra cosa es que me digas que pesas 120 kilos, que estás tomando de 2 kilos y medio o 3 gramos de proteína y que tienes que tomarte 600 gramos de proteína al día. Obviamente ahí sí que te diría, pues mira, igual tienes que tirar de batido de proteínas porque no te van a entrar 80 kilos de filete, que no sé ahora mismo las cuentas,
y ahí, bueno, pues puedes tirar, ¿vale? Pero por favor, conciencia y lógica con todo el tema de la suplementación, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, digamos, qué suplementación tendríais que coger si en algún momento fuera necesario, ¿vale? Yo, si tuviera que recomendar, sería proteína, creatina, cafeína y melatonina. ¿Por qué? Lo primero, ¿por qué recomiendo la proteína? Pues es tan fácil como que volvíamos a lo mismo, la síntesis proteica tiene que ser positiva. Tengo que generar o tengo que sintetizar más proteína de la que degrado. Ahora bien, si con mi dieta, si con mis filetes de pollo, si con mi ternera, si con mi tofu, si con lo que sea, llego a mi proteína diaria necesaria sin ningún tipo de problema, déjate de batidos de proteína, cómprate la comida que de verdad tienes que comer y ya está. Ahora bien, si ya te supone un problema el tener que estar con el filete o de repente te vas a ir a no sé dónde y no te puedes hacer para comer y necesitas, digamos, una alternativa para dar, bueno, puedes tirar por un batido de proteína. Entonces, por eso mismo, yo la recomiendo, pero siempre y cuando sea necesario, no tenerla y por tenerla, y si tienes la oportunidad de comerte 2 filetes que están buenísimos, te los comas, ¿vale? Es decir, por favor, cabeza. Creatina. ¿Por qué recomiendo la creatina? Pues bueno, vemos como la creatina puede llegar a aumentar muchas, pero muchas cosas, como es por ejemplo el número de células satélite por fibra, que las células satélite son muy importantes para el aumento de la masa muscular. Vemos como la creatina, pues fijaros, mirad, de la semana 0 a la semana 4 aumentaba casi en un 50%. El número de mionúcleos por fibra, pues mira, de la creatina, de la semana 0 a la semana 4 de 1,90 a 2,21. En cambio, con la proteína pues aumentaba algo menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vemos cómo aumenta, digamos, fisiológicamente nos mejora, ¿vale? Y aparte de ello, una cosa que también me hace mucha gracia es que dicen, no, la creatina retiene líquidos, vale, retiene líquidos pero a nivel intracelular, lo cual nos es muy, pero que muy beneficioso, porque si una célula no tiene, digamos, el agua que necesita, no va a poder rendir de la misma manera y hacer sus funciones de la misma manera. Por lo tanto, tener agua intracelular nos vemos beneficiados de ello porque podemos hacer todas las acciones de una manera óptima, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de ello, también nos mejora la fuerza en sí, la creatina. De hecho, vemos que aquí, digamos, la máxima isometría de la contracción de cuádriceps, es decir, la máxima fuerza generada en una isometría de extensión de rodilla, pues cuando lo hacían antes, con la creatina eran 307 y cuando lo hacían después eran 371. Con la proteína 277, 226, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso vemos que el grupo control pues hasta empeoró, ¿vale? Después de ello, cafeína. ¿Por qué recomiendo la cafeína? Pues bueno, la cafeína la recomiendo por lo siguiente. Vemos cómo tiene muchos beneficios en cuanto a, por ejemplo, el 1RM, es decir, aquí compararon el 1RM con ingiriendo cafeína o ingiriendo placebo. El placebo también es verdad que aumentó el rendimiento, pero la cafeína aumentó más el rendimiento en sí de lo que aumentó el placebo, por lo tal, digamos, vemos que aumenta en sí el rendimiento. Y aún así también vemos que aparte de aumentar el rendimiento para aumentar la fuerza máxima, al aumentar la fuerza máxima está vinculado con un mayor volumen de entrenamiento total, es decir, de los kilos movidos. Es decir, si a mí la cafeína me aumenta 2 kilos, si yo hago 10 repeticiones con 2 kilos más, estoy haciendo 20 kilos más. Y como veíamos, el volumen de entrenamiento, a mayor volumen de entrenamiento, mayores beneficios, aunque el volumen de entrenamiento por kilos no esté del todo evidenciado que sea una buena forma de medir. Pero si consigo levantar 2 kilos más, obviamente voy a generar mayores adaptaciones, ¿vale? Entonces eso a la larga nos beneficia. Aparte de ello, de que a nivel de activación psicológica es muy buena, etcétera, ¿vale? Luego, melatonina. ¿Por qué recomiendo la melatonina? Pues bueno, mucha gente dirá, ¿pero melatonina para qué? Por Dios, pero si eso es para dormir. Pues efectivamente la recomiendo porque es para dormir. Porque cuando privamos parcialmente a una persona que entrena, vemos como el primer día no pasa nada. El segundo día igual pierde un poco de rendimiento.
el tercer día está reventada y el cuarto día está reventada. Y lo único que hicieron fue privarlas parcialmente, es decir, seguían durmiendo. Pues imaginaros durante la semana de exámenes qué es lo que puede llegar a pasar en cuanto a aplicación de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces la melatonina, obviamente no abusar de ella, pero sí que puede ser una ayuda para esos momentos en los que necesitamos dormir bien o conciliar bien el sueño, ¿vale? Así que bueno, chicos, y chicas, obviamente, 1000 millones de gracias por estar aquí conmigo y compartir este ratito tan agradable. Y nada, comentaros que espero que os haya gustado, que si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios. Y nada, poco más, agradeceros muchísimo todo el feedback que estamos teniendo, la verdad es que es monumental. O sea, David y yo y todo el equipo estamos alucinando en colores con la cantidad de mensajes de agradecimiento que nos llegan, y la verdad es que espero que de verdad vosotros os lo paséis la mitad de bien que nos lo estamos pasando nosotros, porque estamos disfrutando mucho, aprendiendo mucho, y nada, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, siempre son bienvenidas todas las críticas constructivas que tengáis hacia mí, hacia la forma de dar las cosas, hacia las presentaciones, cualquier cosa que nos haga mejorar, os lo vamos a agradecer 1000. Y nada, que un abrazo enorme, nos vemos por el foro, nos vemos por la comunidad, a darle cera, y también recordaros que tenéis un nuevo apartado en la plataforma, en el cual lo que queremos es aportaros de una manera bastante proactiva, intentando formaros en primeros auxilios. De hecho, ya tenéis el primer módulo abierto y nada, nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar, que de hecho así, algo parecido se llama esa parte, y la verdad es que creemos que es necesario porque de verdad nunca sabemos, y de verdad ojalá no pase y no tengáis que utilizar nunca las estrategias que os enseñamos para poder, pues ya sea salvar una vida o poder hacer unas maniobras determinadas para poder evitar ciertos momentos que no sean del todo agradables. Pero bueno, obviamente, si pasa, que puede pasar, tenéis que estar formados para ello y poder ayudar a la persona que lo necesite, ¿vale? Así que nada, chicos, 1000 gracias, nos vemos por allí, un abrazo enorme y a ganar músculo todo el mundo.